Memorización. Este concepto es el que vamos a ver hoy. Mi nombre es Héctor de León y quédate para romperte la cabeza con esto. Bien, la memorización que es un proceso de optimización que tiene la informática donde tú vas a ahorrarte cálculos. ¿Esto por qué? Esto va muy ligado al concepto de función pura. ¿Una función pura qué es? Una función pura tiene dos cosas. Si tú metes un grupo de parámetros y este grupo de parámetros siempre es el mismo, el resultado no tiene por qué cambiar. Eso es una función pura. La segunda cosa es que la función pura no tiene efectos colaterales. Es decir, no tienes cambios en efectos externos a esta función. Si tú recibes un objeto, este objeto no tienes que mutar y cambiarlo, sino que si tú vas a hacer un cambio, internamente lo vas a hacer y vas a regresar un nuevo objeto, sin modificar el que recibes. Esto es una función pura. Entonces la memorización aquí, ¿qué papel cuenta? Como una función pura que recibe un 1 y un 2 y hace una sumatoria y regresa un 3, ahórrate el cálculo guardándolo en una memoria caché. Esta memoria caché puede ser una variable, puede ser una base de datos en caché o en la memoria RAM. Y entonces la memorización es ese proceso, ahorrarte cálculos complejos. Esto es optimización de tiempo. Es decir, si tú recibes ciertos cálculos que van a durar milisegundos, minutos, y tú ya sabes que es una función pura, que no va a cambiar su resultado, pues velos guardando para cuando vuelvan a llegar, pues simplemente vas a ese diccionario, obtienes el resultado que ya sabes cuál es, y lo regresas. Esto es la memorización. Vamos a verlo con C#, a rompernos la cabeza porque vamos a ver mucho paradigma funcional. A darle. Teniendo aquí nuestro proyecto de C#.net, vamos a hacer un ejemplo de la memorización. Bien, vamos a hacer primero una función pura. Y en este ejemplo podemos utilizar una función pura. ¿Cómo podemos hacerla? Un factorial. El factorial, si tú le envías un número, siempre va a ser el mismo resultado. Entonces vamos a hacer un factorial. Primero yo voy a hacer una expresión lambda aquí, que va a recibir un long, porque los factoriales van a dar números enormes. Vamos a hacer un long de long. Si no conoces func, es bien sencillo. Vamos a hacer una variable que va a hacer la representación de una función, la cual va a recibir un parámetro del tipo long y va a regresar un parámetro del tipo long. Esta función la vamos a llamar factorial, y como voy a utilizar recursividad, que no te la recomiendo, pero para el ejemplo práctico, pues sí nos va a ir bien. Para ser recursivo necesita existir antes de hacer la ejecución de la recursividad. Ahorita te voy a enseñar por qué. Una vez que hacemos esto, vamos a ponerle el cuerpo a esta función. Va a recibir un elemento llamado n o número. Este n, si es mayor a 1, esta es la fórmula del factorial. Este n, si es mayor a 1, entonces va a ser n por la misma función factorial, entre paréntesis, n-1. Y así hasta que cuando esta instrucción no se cumpla, pues va a entrar a esto. Cuando no se cumpla, entra el 1 y se acabó la ejecución recursiva. ¿Por qué puse esto aquí arriba? Porque si yo quito esto, me va a marcar un error. Me va a marcar un error si yo hago, por ejemplo, kill func, el long, me va a marcar un error porque no va a reconocer factorial. Es por eso que he puesto arriba el estomero. Bien, ahí tenemos nuestra función factorial. Vamos a probarla y ver que funcione. Yo ya sé que el factorial de, por ejemplo, de 9, vamos a poner el factorial de 9 en un console.writeLine, vamos a poner la ejecución y esto me debe dar el resultado del factorial de 9. Y si tú mandas un 9 1000 veces, ese 9 siempre te va a regresar el mismo resultado. Esto es una función pura. Y ahí tenemos nuestro resultado. Entonces las funciones puras es esto. Ahora ya tenemos nuestra función pura. Vamos a hacer un experimento donde vamos a medir el tiempo. Vamos a medir el tiempo con una instrucción, una clase llamada stopwatch, que sirve como un cronómetro. Entonces vamos a crear un objeto de esta clase. Y para utilizar stopwatch necesitamos esta namespace. Bien, ahora yo quiero sacar el tiempo de cuando esto termine. Vamos a ponerlo abajo. Y esto me va a decir, comienza el tiempo a contar y aquí vamos a ver cuánto tiempo ha pasado con este atributo. Bien, aquí vamos a poner un código muy robusto. Bueno, no robusto, más bien va a ser una ejecución muy grande. Vamos a poner un for y este for va a ser la ejecución del factorial de 9. Que de 9 ya son muchas instrucciones, entonces vamos a poner aquí 9. Y vamos a poner que esto se repita un conjunto de millones de veces. Entonces, si yo voy a ejecutar esto millones de veces, ya sé que el factorial de 9 siempre me va a dar lo mismo. Vamos a poner unos 20 millones de veces. Y vamos a poner i más más. Entonces vamos a ver cuánto dura esto, tarda en ejecutarse. Vamos a ejecutarlo. Esto ha tardado 3 segundos, 893 milésimas de segundo. Es decir, 3893 milésimas. Cuando hacemos la memorización, esto debería ser más rápido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un truco, bueno, más bien una de las características de C#
que es la extensión de funcionalidades a elementos. La extensión, para que funcione, necesitamos trabajarla sobre una clase estática. Si yo no pongo esto static, ojo, si no pones esto static no te va a funcionar. Ahora, yo quiero hacer extensión ¿de qué? Quiero hacer extensión de los func que tengan una entrada de algo y una salida de algo. Ese algo no me importa de qué tipo sea. Simplemente quiero agregarle una extensión de funcionalidad a esos func. Entonces vamos a crear un método estático el cual haga extensión a eso. Y nos va a regresar un func del mismo tipo. ¿Cuál tipo? Pues se lo vamos a mandar. El atributo, el parámetro que recibe y el parámetro que regresa. Esto va a ser un generic, es decir, yo no los conozco, no me interesa que sean, yo sé que entra algo y va a salir algo. ¿Qué tipo? No sé, tú me lo vas a decir cuando me ejecutes. Ahora vamos a poner el nombre de nuestro método que se llama memoize. Y este método igual, vamos a recibir un generic de una entrada y vamos a recibir un generic de una salida. Y esto va a ser lo equitativo a esto. Si este t es un entero, aquí debe ser un entero. Si este t es un long, aquí debe ser un long. Esto automáticamente ya lo hace el código. Entonces aquí vamos a poner unos paréntesis y vamos a poner aquí el cuerpo de esta función. Entonces, para hacer la extensión de los func, tengo que poner en los parámetros que vamos a recibir la palabra this. This seguida del func, de lo que va a tener de entrada, no sé qué sea, más una salida que tampoco voy a saber hasta que lo ejecutes. Bien, y esto lo vamos a llamar func. Así, func o f puedes llamarlo. Yo lo pongo func para saber que es una función. Entonces, este método va a regresar una función sin ejecutarse. Una función que va a ser del tipo una entrada y una salida. Y esto también se va a hacer ligar a este método y se va a ligar al atributo, al parámetro que recibimos. Esos atributos. Bien, aquí vamos a hacer uso o utilizar una clase que sirve para cuando trabajas con concurrencia. ¿Esto por qué? Porque podría ser que esto lo estés utilizando en hilos. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de memorización? Cuando estemos haciendo concurrencia para ahorrarnos tiempo. Entonces tenemos que protegerlo de alguna forma. Vamos a utilizar un caché hecho este objeto de una clase llamada concurrence dictionary. Que esto se va a encargar de hacer esto. ¿Qué tipo va a ser este diccionario? El diccionario, si nunca has trabajado con diccionarios, tiene un key y tiene un valor. Ese key va a ser la representación de t, no sé qué tipo sea, y va a ser el valor va a ser el t-result, que en este caso el t-result, adivina qué va a ser una función misma. Entonces esto hemos creado el objeto. Ahora yo voy a regresar esto yo voy a regresar una función, una expresión lambda va a ser la representación de la función. Esta expresión lambda o esta función anónima va a tener un parámetro de entrada. Y este parámetro de entrada vamos a utilizarlo en el caché, pero hay un método bien chulo llamado getOrAdd. GetOrAdd, ¿qué es lo que hace? Y este método va a hacer el trabajo por nosotros, nos va a ahorrar unos if. Entonces este método recibe un key. El key va a ser el parámetro de entrada. ¿Qué va a ser el parámetro de entrada? Pues nuestro número, este 9. Va a ir a buscarlo si ya existe esa ejecución de ese 9. Si no existe, lo va a agregar. Y si existe, te va a regresar el resultado ya obtenido. Eso es lo que es un diccionario, tener ya ciertos elementos. En este caso nos va a funcionar con los resultados ya. Y en caso de que no esté el resultado, se va a hacer la ejecución y se va a agregar ese resultado para que un posterior ejecución de ese mismo elemento, pues ya la tengas en tu diccionario y no tengas que ejecutarlo. Recordemos que estamos trabajando con funciones puras. Y lo que vamos a guardar es la función por sí misma. Entonces tú puedes crear un diccionario de funciones, claro que sí, esto es C#, es mágico. Bien. Ahora, ¿yo cómo utilizo esta cochinada? Pues la vamos a utilizar bien fácil. Ahora, en lugar de hacer, vamos a copiarnos todo esto. Y vamos a hacer uso de otra cosa. Vamos a cambiarle el stopwatch al 2 para que sea otro objeto. Y vamos a poner acá el 2. Ahora, no vamos a ejecutar este factorial. Yo voy a crear otro factorial que esté memoizado. Para crear este memoizado función, necesito un objeto. Lo va a llamar factorial2 y vamos a llamarlo aquí factorial2. Y vamos a hacer uso de la función que se llama factorial. Pero como yo soy bien trucha, he agregado un método de extensión llamado memoize que se va a agregar a todas las funciones que tengan un dato de entrada y un dato de salida. Se va a agregar mágicamente a todas esas funciones que cumplan con eso. No sé qué seas, pero tienes algo de entrada. No sé qué sea, pero tienes algo de salida. Y me voy a agregar a todas esas funciones por medio de this. Entonces, recordad que es importante también el static en la clase. Ahora, ya que tenemos este factorial, vamos a hacer uso de esa función llamada memoize.
y Memoize va a ser la magia. Ahora este Memoize automáticamente ya existe en factorial y vamos a medir el tiempo, vamos a ejecutar ese factorial. Este 9 es la representación de esta A. Esta A va a verificar en el diccionario si ya existe, y si existiera, pues te va a regresar la función ya con el resultado. En caso de que no existe, la va a ejecutar. Esto es memorización. Ahora vamos a ver cuánto tiempo se ahorra. Vamos a darle a correr, vamos a tener el tiempo en la comparativa de sin memorizar y memorizado. Y vamos a ejecutar. Y aquí están los dos tiempos. Mira, casi 4 segundos, medio segundo. Entonces, ¿se ahorra tiempo? Pues claro que se ahorra tiempo. ¿Cuándo utilizar memorización? Cuando tú sepas que es una función pura que vas a ejecutar miles, millones de veces y no necesites estar haciendo el recálculo y el recálculo y el recálculo. La memorización es una técnica. Tampoco la forces. Fórzala cuando la necesites. Cuando la vas a necesitar en concurrencia, en hilos, en solicitudes muy extremas. De hecho, imagínate que tienes un servicio el cual te va a regresar un catálogo que siempre es el mismo. Entonces aquí podrías utilizar memorización, siempre y cuando sepas que el requerimiento, que el catálogo es el mismo. No va a cambiar, entonces ¿para qué tienes que andar haciendo la ejecución de todo esto cada vez a la red y va a ser lento? Entonces la memorización es una de las nuevas herramientas que te traigo en este canal para que la agregues a tus armas de ninja. Y pues nada, mi nombre es Héctor del León. Si te ha gustado el video, por favor déjame un pulgar arriba, compartir en tus redes sociales y sobre todo disfrutar la vida. ¡Adiós!